Buenos días a todos, todas y todes. Sean bienvenidos a un día más del ciclo de conversatorio Salud Mental de las Personas Adultas Mayores. Me presento, mi nombre es Emanuel Barús Posadas Reyes y el día de hoy seré el moderador de la mesa 2 del tema depresión en las personas adultas mayores. Les pido a todas y todos los asistentes favor de apagar sus micrófonos con la finalidad de poder hacer más fluida esta sesión. Les comento, la dinámica del evento es la siguiente. Cada ponente tendrá un tiempo de 20 minutos en los cuales ellos darán sus temas y posteriormente se abrirá una ronda de preguntas y respuestas. Esta ronda se hará mediante chat, por lo que le pido a los y les asistentes que puedan dejar sus preguntas en el chat. En caso de que la pregunta sea dirigida a un ponente en particular, favor de especificarlo en su redacción de la pregunta. De otro modo, la pregunta se realizará de manera abierta y cualquier ponente podrá hacer uso de la palabra para responderla. El día de hoy nos acompañará el doctor César Augusto de León Ricardi. Él es doctor en Psicología y Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es docente y jefe de carrera de la Licenciatura de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Ha participado en diversas publicaciones de libros y revistas nacionales e internacionales sobre psicometría, psicología de la vejez y neuropsicología del envejecimiento. Su línea de investigación se centra en el estudio de los factores psicosociales asociados con la salud mental de la vejez. Bienvenido, doctor César. También nos acompaña la doctora Diana Berenice Cortés Montelongo. Ella es doctora en Ciencias de Enfermería por la Universidad Autónoma de Coahuila, docente del programa de maestría en enfermería con acentuación en la atención al adulto mayor y del doctorado en Psicología de la Salud en la Universidad Autónoma de Coahuila. Responsable PRODEP del Cuerpo Académico Cuidado para el Envejecimiento Activo y Saludable, y sus líneas de investigación son atención integral de las personas adultas mayores, cuidadores familiares de adultos mayores, competencias y habilidades educativas en cuidadores familiares y adultos mayores, intervenciones de enfermería en el cuidado y promoción de la salud, salud mental e inteligencia emocional en personas adultas mayores, fortalezas psicológicas en el cuidador familiar y psicología del envejecimiento. Bienvenida, doctora Diana. También hoy nos acompañará la maestra Guadalupe Cañón Goleón. Ella es licenciada y maestra en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es colaboradora en proyectos de investigación sobre vejez y envejecimiento a cargo de la Facultad de Medicina, CONACYT, y de grupos de investigación en demencia 1066 en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Actualmente es técnica académica adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Trabajo Social en Gerontología y profesora de licenciatura y de posgrado en la especialización de modelos de intervención con adultos mayores en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Bienvenida, maestra Guadalupe. También nos acompañará el maestro Jonathan Torres Hernández. Él es licenciado en Psicología por la Universidad del Valle de México y maestro en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad IEDSPRO. Docente en el programa de Educación y Promoción de la Salud por la Universidad Abierta y a Distancia y psicólogo clínico del programa de Prevención Combinada VIH, SIDA, ITS y Microbacteriosis de la Secretaría de Salud Sencida. Bueno, sin más por el momento, le cedo la palabra al doctor César Augusto León. Adelante, doctor. Muchas gracias, Emanuel. Muy buenas tardes a todos y a todas, a los asistentes que hoy nos acompañan a este conversatorio. Les doy la más cordial bienvenida. En este momento voy a presentar mi ponencia, voy a compartir la pantalla. Ok, me parece que ya se está proyectando. Permítanme un segundo en lo que hago la presentación más grande. Listo. Perfecto, perfecto, doctor. Adelante. Muchas gracias, Emanuel. Quisiera, para comenzar mi presentación, dar un agradecimiento puntual a INAPAM por la aceptación de esta ponencia y hacer un reconocimiento a todo el esfuerzo que ha realizado para llevar a cabo este ciclo de conversatorios que me parece que son muy importantes en términos de buscar mecanismos para favorecer el bienestar de la población mayor. El día de hoy lo que le voy a presentar es una ponencia titulada Funcionamiento familiar y depresión en personas mayores.
habría que señalar que esta ponencia se construye a partir de una serie de estudios que hemos realizado que han consistido en validaciones de instrumentos que nos permiten evaluar el funcionamiento familiar en población envejecida y algunos estudios que hemos realizado en el estado de Tlaxcala sobre la prevalencia de depresión. La ponencia se centra prácticamente en la presentación de un modelo que predice en un aproximado del 50% la presencia de sintomatología depresiva en población mayor a partir de distintas variables del funcionamiento familiar y algunas características sociodemográficas. Bien, para comenzar, me gustaría compartirles que actualmente se reconoce que en nuestro país uno de los principales trastornos de salud mental que aqueja a la población, particularmente a la población mayor, es la depresión. De hecho, se reconoce que cerca de entre el 30 y el 40% de las personas mayores van a presentar en algún momento sintomatología depresiva. En este sentido, es muy importante mencionar que en nuestro país la depresión es, sin duda alguna, el trastorno afectivo más frecuente en personas mayores. Por supuesto que habrá otro tipo de trastornos, ¿no? Como trastornos generalizados de ansiedad, algunos otros trastornos psiquiátricos, pero la que tiene mayor prevalencia es sin duda alguna la depresión. De hecho, algunas estimaciones que hacen referencia a la depresión, sobre todo en población ambulatoria y en población hospitalizada, está rondando cerca del 40% de prevalencia, ¿no? Comienzo con estos datos porque me parece muy importante puntualizar que estamos ante un fenómeno que tiene una alta recurrencia, particularmente en población envejecida. Para dar cuenta de esto, les presento en este momento un artículo, un review, que analizó un estimado de 1.263 artículos en su primera revisión, que incluían temas relacionados con depresión en personas mayores. En este review lo que se buscó fue conocer, en primer lugar, en cuántos países del mundo se está estudiando depresión en personas mayores, y a partir de esta revisión, lo que nos muestran son datos, me parece que bastante preocupantes e importantes en términos del análisis de la salud mental de la población envejecida. En este review, en el cual se analizó una población estimada de 57,000 personas mayores y estudios que fueron realizados en países de los 5 continentes, se encontró que en la mayoría de ellos la prevalencia de depresión está rondando cerca del 31% en población envejecida. Aquí me parece muy importante volver a señalar, ¿no? Estamos ante la presencia de un trastorno afectivo muy recurrente, ¿no? Y un dato muy importante que arroja el artículo es el hecho de que esta prevalencia de depresión aumenta sobre todo en aquellos países que están en vías de desarrollo, ¿no? Como es nuestro país. En estos países la prevalencia aumenta casi 10 puntos porcentuales, rondando cerca del 40%. Les comparto que en algunos trabajos que hemos realizado en el estado de Tlaxcala, donde hemos indagado acerca de la sintomatología depresiva en personas mayores, hemos encontrado resultados muy similares. Los resultados están rondando entre el 30 y el 40% de sintomatología depresiva, considerando además que solamente nos hemos enfocado en depresión, no hemos analizado la presencia de otros trastornos afectivos. En este sentido, desde hace un par de años, ya la Organización Mundial de la Salud ha sugerido que la depresión es y seguramente seguirá siendo la principal discapacidad a nivel mundial, ¿no? Al nivel o a indicadores muy similares a otras enfermedades crónicas u otras enfermedades degenerativas. Algo muy importante que habría que destacar es que cerca del 75% de las personas afectadas en estos países que están en vías de desarrollo y en países de bajos ingresos no están recibiendo un tratamiento alguno. Es decir, hay muchas personas, particularmente personas mayores, que tienen sintomatología depresiva, que no tienen un diagnóstico y que por lo tanto no están recibiendo un tratamiento que mejore su condición. Habría que señalar que este trastorno reduce de forma importante el funcionamiento y la calidad de vida de las personas, particularmente de las personas mayores.
es tan grave la forma en cómo afecta la calidad de vida, el bienestar y la salud, que se ha demostrado que presenta una importante asociación con una muerte prematura. En el caso particular de la vejez, la depresión va a generar un aumento de las comorbilidades, como puede ser problemas de salud física, la presencia de un posible deterioro cognitivo, la presencia de alguna u otra discapacidad, que en conjunto van a aumentar la prevalencia de enfermedades y por lo tanto va a favorecer la disminución de la calidad de vida. Es decir, estamos ante la presencia de un trastorno que tiene un impacto en múltiples dimensiones. Habría que también señalar que al menos en nuestro país sí se investiga, me parece, en gran medida la depresión en población mayor, pero si comparamos, por ejemplo, lo que se realiza en términos de lo que se trabaja en zonas rurales en comparación con lo que se trabaja en las ciudades, la realidad es que todavía tenemos una pequeña brecha en términos de lo que se está haciendo en zonas rurales en términos de salud mental. Bien, ¿por qué nos está interesando realizar este tipo de estudios? Nos interesa por lo siguiente. Resulta que el diagnóstico y el tratamiento de la depresión en personas mayores suele realizarse casi siempre en una etapa muy avanzada. Cuando nosotros hacemos diagnóstico, por ejemplo, de trastornos cognitivos o la presencia de algún déficit en memoria, es muy frecuente observar que estos efectos están asociados a la instalación de un cuadro depresivo que se instaló años previos a la presencia, por ejemplo, de alteraciones cognitivas. Y habría que señalar también que mucho de la sintomatología depresiva que presentan las personas mayores suele asociarse por parte de las familias o parte de los cuidadores como parte de un proceso de envejecimiento. Estas referencias que nos dicen los cuidadores o las familias respecto a que de pronto la persona mayor pierde interés en salir a reuniones familiares, le gustan pasar más tiempo solo, tiene distintos estados de ánimo durante el día, pues es muy frecuente observar que ellos lo refieren como si fuera parte de un proceso natural de vejez o envejecimiento, ¿no? Cuando es realmente todo lo contrario y que suele estar manifestando más bien la presencia de una sintomatología depresiva o ya la instalación de un trastorno depresivo. ¿Por qué nos interesa hablar sobre las familias? Es cierto que cuando hablamos sobre depresión ya se tienen bien identificadas algunas características tanto de personalidad, características culturales, sociodemográficas, también biológicas, genéticas que pueden estar asociadas a la presencia de depresión en personas mayores. En este caso, lo que nos ha interesado es buscar algunas otras variables, algunas otras condiciones que nos pueden ayudar a determinar qué tanta probabilidad exista que en la vejez exista o no sintomatología depresiva. Y en este sentido, tomando en cuenta que para la población mexicana la familia representa uno de los valores culturales más importantes que tenemos, hemos puesto el foco ahora en empezar a conocer cómo la dinámica familiar, la funcionalidad y la estructura de la familia puede ser una variable, puede ser un factor que contribuya a la depresión en personas mayores. La familia, sin duda alguna, es un elemento muy importante en el desarrollo humano. De hecho, la familia durante el desarrollo lo que nos brinda es un sentimiento de pertenencia, de afiliación, y en el caso de las personas mayores, la familia se convierte en el principal grupo social en el cual la persona mayor presenta mayor adherencia. Se considera que la familia en la vejez es el principal grupo social que va a permitir que la persona mayor pueda satisfacer todas sus necesidades básicas. Ahora bien, en términos de este proceso de envejecimiento poblacional que se ha observado en nuestro país, este envejecimiento, bueno, también ha repercutido en la estructura de los hogares de las familias mexicanas, ¿no? Conforme ha aumentado la cantidad de personas mayores, también ha aumentado el ciclo de vida de la familia y las propias familias ahora se están reestructurando. Ahora es muy común observar personas mayores que son jefes de familia, personas mayores que cuidan a sus hijos o que están cuidando a sus padres dentro del mismo núcleo familiar.
Por eso es que ahora hemos apostado por esto, ¿no? Comenzar a observar qué tanto la familia puede estar influyendo en la sintomatología depresiva de las personas mayores. Les presento algunos datos de cómo están conformadas las familias en nuestro país. En este sentido, lo que observamos es que cerca del 48% de las personas mayores participa, forma parte de una familia nuclear, el 40% forma parte de una familia ampliada o una familia extensa, y por ahí algunos datos importantes están relacionados con las familias unipersonales, ¿no? Es decir, aquellas personas mayores que refieren que su familia está conformada solamente por ellos, ¿no? Que está rondando cerca del 11%. Esto, insisto, habría que mencionar que también es producto, ¿no?, de este proceso paulatino de envejecimiento poblacional que está presentando nuestro país. Señalando también que, bueno, dentro de estos distintos hogares hay jefes de familia, personas mayores que continúan trabajando para poder ser el sostén de sus familias. Ahora bien, la familia, en este sentido específicamente el funcionamiento familiar, entendido como esta capacidad que tienen las familias de poder conservar su sistema y de poder conservar su bienestar y su integridad a efecto de distintos fenómenos internos y externos que pueden generar un desequilibrio, es un fenómeno que se ha reconocido como un determinante en la salud o en la presencia de enfermedades de algunos de sus integrantes. En el caso particular, por ejemplo, de los jóvenes y de población adulta, el funcionamiento familiar es un claro indicador de la presencia de depresión y ansiedad. En el caso de la familia, casi siempre lo que se estudia es su estructura y algo que se conoce como el funcionamiento familiar, que está compuesto por algunas dimensiones. Y estas dimensiones son el funcionamiento familiar positivo, la cohesión, es decir, qué tan unida está la familia, la diversión, ¿no?, que es un elemento importante del funcionamiento familiar, las coaliciones y la hostilidad son algunas de las formas en cómo se manifiesta este funcionamiento familiar. Aquí me gustaría señalar que en este estudio fue lo que nos interesó, fue específicamente conocer cómo el funcionamiento de la familia, específicamente de personas mayores, además de la estructura de familia, es decir, a qué tipo de familia pertenece, ya sea una familia nuclear, una familia extensa, aunado a distintas características sociodemográficas, podrían contribuir a la presencia de sintomatología depresiva. Para lograr este estudio realizamos una serie de trabajos previamente, entre uno de ellos fue la validación de una escala de funcionamiento familiar, y esta investigación la realizamos a partir de un diseño cuantitativo, ¿no?, con un alcance predictivo. Lo que les voy a mostrar más adelante es un pequeño modelo en el cual vamos a poder reconocer cómo ciertas características del funcionamiento familiar, de su estructura y de variables sociodemográficas predicen o no la sintomatología depresiva en población mayor. ¿Y con quiénes trabajamos? Trabajamos con 200 personas mayores, todas residentes de la Ciudad de México, de las cuales hubo una mayor participación de mujeres, el 63% eran mujeres, y bueno, exploramos un poco acerca de sus características sociodemográficas, ¿no?, para poder llevar a cabo los análisis, para poder simplificar un poco el tratamiento estadístico. Hicimos una reducción de la ocupación y generamos categorías como trabaja, no trabaja. El tipo de escolaridad fue básica, media y superior. El lugar de residencia fueron de Ciudad de México y muchos, bueno, eran residentes del Valle de México, del Estado de México. Y para poder clasificar la familia hicimos dos categorías, que era familia nuclear y familia extendida. Todos nuestros participantes tuvieron una edad de 60 a 84 años de edad. Bien, lo que hicimos para este estudio fue aplicar dos instrumentos, uno de ellos muy conocidos, me parece que por la gran mayoría de las personas que trabajan con población mayor, que es la famosa GDS o la escala de depresión geriátrica de Jesabach. Es un instrumento dicotómico que tiene 15 reactivos, que es un instrumento que ha demostrado adecuadas propiedades psicométricas y que es un recurso muy utilizado para poder identificar la presencia o ausencia
de sintomatología depresiva en población mayor. Utilizamos también una pequeña escala, que es la validación de un instrumento que mide funcionamiento familiar, y específicamente en población mayor hemos encontrado que las personas mayores dentro de su contexto familiar, ellos refieren que se presentan 4 dimensiones, ¿no? En este caso sería ambiente familiar positivo, conflicto como parte natural del funcionamiento familiar, la diversión y las coaliciones, ¿no? Algo que nos llama la atención en comparación, por ejemplo, con otras edades, es que la hostilidad no se presenta directamente dentro de la dinámica del funcionamiento familiar referido por personas mayores. Bien, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos varios tratamientos estadísticos, algunos descriptivos, algunos tratamientos relacionados con asociaciones, y después de ello corrimos un análisis de regresión múltiple paso a paso, en el cual seleccionamos algunas variables que ya les había platicado, ¿no? En este sentido, elegimos las dimensiones del funcionamiento familiar, que era el ambiente familiar positivo, la diversión, el conflicto, las coaliciones, el tipo de familia, que fue nuclear extendida, y algunas características sociodemográficas como la edad, sexo, el tipo de familia, el número de familiares, el estado civil, para que en conjunto saber qué tanto podían predecir la depresión en estas 200 personas mayores. Una disculpa por ahí si escuchan mucho ruido, porque va a pasar un tren y luego se vicia mucho, así que voy a continuar esperando no se vicie mucho el ruido. Les presento el modelo obtenido. Y bueno, esto fue prácticamente ya el resultado de este pequeño estudio. De las variables que les compartía, lo que encontramos fue que cerca del 55% de la presencia de sintomatología depresiva en esta población mayor residente de la Ciudad de México y residente del Valle de México está siendo predicha por algunas variables del funcionamiento familiar. ¿Cuáles son las que nos predicen la depresión en personas mayores? Se las describo rápidamente. Bien, en primer lugar, pertenecer a una familia nuclear es un elemento que predice la sintomatología depresiva, ¿no? El desempleo, el ambiente familiar positivo, o en este caso, la ausencia de un ambiente familiar positivo, me va a predecir la depresión. La presencia de conflicto dentro de la familia, la edad, ¿no? Y el número de familiares. Y en este sentido, la relación es negativa, ¿no? A menor número de familiares, mayor será la probabilidad de la presencia de sintomatología depresiva. Aquí me gustaría señalar que en el modelo que obtuvimos, el porcentaje de predicción es bastante alto, ¿no? Está rondando cerca del 55%, ¿no? Es decir, con estas 6 variables, tenemos un modelo que está teniendo una elevada predicción sobre la sintomatología depresiva. Las otras variables que no lograron entrar al modelo, bueno, pues esas no configuran parte de este estudio, ¿no? O al menos no salieron como parte de este modelo. Bien, ¿qué tendríamos que ir discutiendo ya para ir cerrando esta presentación? Número 1, al parecer en esta población en la que estudiamos, pertenecer a una familia reducida, una familia nuclear con un número reducido de elementos, va a disminuir la posibilidad de que sus integrantes puedan brindar apoyo, puedan brindar cuidados a la persona mayor cuando la requiera, ¿no? Y en este sentido, pertenecer a una familia con pocos integrantes me va a generar un efecto que me puede predecir la sintomatología depresiva, ¿no? Ya hay algunos estudios previos que se habían realizado y que habían dado cuenta de esto, ¿no? Aquellas personas mayores que viven en familias nucleares son más propensos a estar deprimidos en comparación con aquellas personas mayores que forman parte de familias extensas. Respecto a la ocupación, ya también mucha literatura ha dado cuenta de esto, ¿no? El tener una actividad laboral remunerada o no
es una condición que favorece el bienestar y la calidad de vida. En este sentido, no poseer o no tener una actividad laboral, pues va a estar asociada a la sintomatología depresiva. Me gustaría señalar que en la investigación que se ha realizado no siempre tiene que ver con un proceso de remuneración. Se ha encontrado que muchas actividades que tienen que ver con el voluntariado, con realizar algunas actividades que no sean remuneradas, tienen un efecto predictor en la salud mental de las personas mayores. Respecto al funcionamiento familiar, me parece que aquí es bastante claro, ¿no? O sea, tendríamos que empezar a valorar en términos de la depresión en personas mayores, que aquellas familias que carecen de un ambiente familiar positivo y que tienen altos niveles de conflicto van a ser familias que van a estar favoreciendo a la presencia de sintomatología depresiva en la... Bien, otro dato que también arrojó el estudio fue que la edad en sí misma predice la depresión, ¿no? Y aquí me gustaría señalar que no es la edad en sí misma. La realidad es que el origen o la etiología de la depresión y la vejez es prácticamente la misma con otras etapas del desarrollo. Es decir, genéticos, neuroquímicos son los mismos. ¿Qué es lo que cambia? Pues las características psicosociales, ¿no? Y lo que es observado es que las personas mayores, conforme aumentan de edad, van restringiendo las oportunidades de desarrollo social, de participación, de vinculación con la comunidad. Y esto, bueno, pareciera ser que viene a explicar el por qué a mayor edad habría una mayor presencia de síntomas depresivos, ¿no? Y bueno, el número de familiares que observábamos en un modelo está íntimamente relacionado con el tipo de familia en el cual están insertas las personas mayores, ¿no? Al menos consideraríamos que participar o formar parte de una familia extensa, con mayor cantidad de integrantes familiares, podría formar parte de mecanismos de protección que van a favorecer la salud mental, ¿no? En este sentido, habría que señalar que el hecho de que una persona mayor forma parte de una familia nuclear con un número reducido de integrantes no va a condicionar la presencia de depresión, porque se podrían optar por la creación de distintas redes de apoyo social que a lo mejor podrían brindar o ayudar a la propia familia nuclear para brindar los cuidados o el apoyo que requiere la persona mayor. Podemos concluir y ya para terminar, muy importante me parece que en términos de salud mental y de evaluación de la depresión en personas mayores tenemos que considerar la salud familiar, ¿no? En este sentido, habría que comenzar a evaluar un poco también en estos perfiles gerontológicos o estos perfiles psicológicos, ¿por qué no agregar también indicadores sobre salud familiar, ¿no? Reconocemos a la familia, ¿no? Y al funcionamiento familiar como un claro predictor y en este caso un indicador de depresión, ¿no? Pensar en la familia como parte de un proceso de evaluación nos hace pensar, sin duda alguna, en un proceso de atención integral que nos lleva directamente a un trabajo multidisciplinario. De mi parte es todo. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por toda la información que nos brindó el día de hoy. Les recuerdo a todos y todos los asistentes que pueden dejar sus preguntas en el chat para podérselas hacer llegar a las y los ponentes en la ronda de preguntas y respuestas. Si es dirigida a algún ponente en particular, favor de especificarlo en la redacción de su pregunta. Siguiendo con lo establecido el día de hoy, le cedo la palabra a la doctora Diana Berenice Cortés Montelongo. Adelante, doctora. Hola, muchas gracias. ¿Listo? Se ve mi presentación, ¿verdad? Bueno. Sí, doctora, se ve perfecto. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. A extender un poco más la información, agradezco la presentación, agradezco la invitación, sobre todo el espacio a INAPAM para poder presentar esta información a profesionales de la salud y pues público en general. Sobre todo me enfoco también en esta ponencia a los profesionales de enfermería y al público en general principalmente.
Hablo sobre generalidades, o voy a hablar sobre generalidades de la depresión en las personas adultas mayores. Y como una de las líneas que actualmente estoy iniciando a trabajar como parte del programa de maestría y como parte del programa de doctorado, estoy abordando la salud mental en las personas adultas mayores, enfocándonos principalmente sobre estrategias de intervenciones educativas, intervenciones conductuales para poder identificar y para poder subsanar algunas alteraciones en la conducta. Entonces, a nivel mundial, bueno, pues sabemos esta estadística, las proyecciones de envejecimiento para la población mundial mayor de 60 se multiplicará pasando de un 12 a prácticamente a un 25%. Es un fenómeno totalmente presente, totalmente ya está aquí, entonces es algo que nosotros nos debemos de enfocar como profesionales de la salud. Parte importante de esto es que dentro de la esfera de la salud mental y el bienestar emocional, nosotros debemos enfocarnos y poner atención en las personas adultas mayores en cualquier etapa y en cualquier ciclo de la vida. Entonces, esta parte la debemos nosotros de reconocer como una prioridad, ya que en los últimos años también los aspectos de salud mental se ha considerado como un aspecto de salud pública. Dentro de los trastornos neuropsiquiátricos, 6.6% de estos representa una discapacidad en este grupo etario y el 15% de los adultos mayores de 60 sufren de algún trastorno mental. Dentro de los principales trastornos mentales y neurológicos más frecuentes que podemos identificar en la vejez son la demencia, la depresión y la ansiedad, ¿sí? La depresión, bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, su concepto se caracteriza con un bajo ánimo, pérdida de interés o placer, energía disminuida, sentimientos de culpa, baja autoestima, alteraciones del sueño, apetito y mala concentración. Se denomina también, según Guevara, como un trastorno psicológico que altera los pensamientos y la conducta de una persona, principalmente dificultando su relación intra e interpersonal. La persona llega a perder el sentido de vida e incluso percibe su entorno de una forma negativa. En esta parte, bueno, pues los trastornos de las personas adultas mayores, principalmente desde el aspecto de salud mental o de la esfera psicoemocional, son reconocidos actualmente como aspectos importantes para la salud pública debido a los costos y debido a todo lo que involucra desde el ámbito personal y familiar que lo va a provocar o que lo provoca. Los datos de prevalencia en este aspecto, el 4.4%, se considera la segunda causa de morbilidad, ¿sí? Genera altos costos, como mencionaba, altos costos socioeconómicos. Esta enfermedad, la depresión, casi siempre se encuentra asociada con otras patologías, principalmente las altamente prevalentes, como diabetes, hipertensión, alguna enfermedad crónica, y a lo largo de la vida lo está acompañando y hace que este padecimiento se agrave y afecte significativamente la condición de vida. Si no ponemos atención prácticamente a modificar algunos factores de riesgo o poner atención en estos focos rojos o estas banderas rojas para poder nosotros intervenir, pues prácticamente va a estar en aumento esa prevalencia de depresión en las personas. Principalmente las que de alguna manera están hechas diagnosticadas con deterioro cognitivo, ya sea vinculado a la edad o por otras enfermedades. Dentro del 10 al 20% de las personas adultas mayores, según la prevalencia, pueden tener algún tipo de trastorno depresivo en la vejez. Y pues bueno, dentro de la intensidad de síntomas o episodios de la depresión la podemos clasificar en leves, moderadas o graves. Y pues bueno, está establecida la depresión en personas sin antecedentes de episodios maníacos. Ambos tipos de depresión pueden ser crónicos o recidivantes y especialmente cuando no se tratan o no se les pone o realiza un diagnóstico inicial. Dentro de los trastornos afectivos, como acaban de mencionar también, está el trastorno depresivo mayor, los trastornos depresivos persistentes o las distimias o la depresión geriátrica y comorbilidades médicas. Dentro de esta parte del trastorno depresivo o distimias, aproximadamente el 2% de la población adulta mayor lo puede experimentar y principalmente las mujeres son la identificación de mayor prevalencia.
¿Qué se va a identificar en esta parte del trastorno depresivo mayor? Principalmente sentimientos de tristeza, vacío emocional, desesperanza, anedonia, empatía o hiperinsomnia, insomnio, aislamiento social, y principalmente lo estuvimos viviendo o identificando en estos últimos 2 años debido a la pandemia de COVID-19 y la disminución de funciones cognitivas. La distimia, que es considerada como la depresión crónica, también puede estar acompañada por diestrés o episodios de ansiedad, rasgos melancólicos o llamados rasgos atípicos, y identificado también con disturbios alimentarios o sueño irregular, ya sea el insomnio o la perinsomnia. Dentro de la clasificación del manual sobre salud mental nos comenta, nos refiere que al menos si presentamos o se presentan 5 de los siguientes sintomatología, ¿sí? Y si se presentan en las últimas 2 semanas o diariamente, todos los días en un periodo de 2 semanas, es necesario realizar obviamente un primer acercamiento y un tratamiento continuo y de observación. Entonces, si se encuentra a la persona y nosotros identificamos un ánimo decaído, desinterés o disminución de la gratificación, además que está incorporándose también el estado de ánimo la mayor parte del día como depresivo, marcada disminución del interés en casi todas las actividades la mayor parte del día, siendo una persona totalmente independiente, activa, y disminuye esa actividad, habría que poner un foco de atención. La pérdida representativa de peso o apetito, que es la pérdida involuntaria, que no necesariamente está acompañada por un hábito alimentario. El insomnio y hiperinsomnia, la perturbación detectada por algún informante externo, dificultades para la movilidad, generalmente el auxiliar de cuidado, el facilitador de cuidado o propiamente el cuidador familiar, pues no lo va a detectar. Fatiga o menor energía, sensación de incapacidad o culpa desmesurada, dificultad para concentrarse y pues ideas constantes de muerte lo refleja, o incluso hasta ha realizado intento o planeación de suicidio. Como primer acercamiento dentro de las escalas que nosotros podemos utilizar, y bueno, pues ya validadas, ya ampliamente conocimiento, incluso si hay algunas validadas ya con población mexicana y población urbana y rural, bueno, pues podemos nosotros identificar la escala internacional de enfermedades, la escala de depresión de Hamilton. Principalmente esta escala es muy objetiva, es cuantitativa y sobre todo nos valora mediante un informe, síntomas y cambios en el paciente ya con un diagnóstico previamente. Se valora de acuerdo a información obtenida a partir de la entrevista y pues se puede complementar a través de una valoración psicológica, una valoración psiquiátrica y de otras fuentes secundarias. La escala de depresión geriátrica de Yazaba, como ahorita también lo mencionaron, es un instrumento para tamizaje de depresión solamente, para hacer un cribado y de identificación. Son 30 preguntas de formato sí o no, en la cual menciona ciertos acontecimientos, episodios y cambios que se pudiera presentar la persona en las últimas 2 semanas. El inventario de depresión de Beck también es un cuestionario autoadministrado, en este caso tiene 21 preguntas, y pues es uno de los instrumentos más utilizados, pero sobre todo para medir la severidad de una depresión. Y la escala MATS, que es la Montgomery-Åsberg Depression Scale, es utilizada generalmente para evaluar la gravedad de los problemas de humor. En esta parte se enfoca pues al humor en la concentración, en el estado físico y del sueño, característicos a lo mejor de un estado depresivo. Parte importante de esto es que si no se tiene una consulta de control o un primer acercamiento para poder ser capaces o tener la habilidad de poder empezar a realizar intervenciones. En este caso, si nosotros observamos que refiere, como mencionaba ahorita el manual, ansiedad, desesperación, llanto fácil en cualquier momento, irritabilidad, frustración, aislamiento, se ha tenido, como mencionamos, pensamiento de muerte o dificultad en las actividades básicas de la vida diaria, son banderas rojas de atención para que nosotros empecemos la consultoría y el tratamiento. ¿Sí? Dentro de la depresión nosotros nos podemos identificar con estos siguientes factores para poder empezar a hacer una identificación temprana. Desde los aspectos demográficos, la literatura nos refiere que es más común en el sexo femenino. Desde los aspectos socioeconómicos, sí cabe señalar una parte importante sobre los aspectos
abandono, los aspectos de si labora o no, y en el transfer del proceso incluso de ausencias de trabajo, por ejemplo, la jubilación. Desde los aspectos biológicos, principalmente nos enfocamos a cambios en alguna situación biológica, fisiológica, cambios estructurales propiamente de alguna patología concomitante, el deterioro funcional, ¿sí? La capacidad para movilizarse, la capacidad o la pérdida de alguna extremidad, el deterioro cognitivo, si está identificándose algún tipo de demencia. Esos son como también identificadores para que nosotros empecemos a hacer una valoración o un acercamiento para identificar depresión. Y esto que acabo de mencionar es un ciclo, y lo llamamos el ciclo de la depresión, según este autor adaptado, este modelo adaptado. Prácticamente nos habla de estresores, nos llevan a problemas físicos, comportamientos, pensamientos y sentimientos, y estos a estresores, o viceversa, estresores, pensamientos, sentimientos y comportamientos. Entonces, la identificación, el estar cercanamente con la persona, el entender y comprender cuáles son los acontecimientos en los cuales se está desarrollando, conocer los entornos, hacer un acercamiento a través de las escalas, a través de una valoración psicológica, una valoración geriátrica integral con alguna de la instrumentación que acabamos de ver, pues nos va a ayudar también a que este ciclo de depresión lo podamos identificar en algún punto, y que si bien puede ser cíclico, nosotros tengamos un acercamiento en actuar en cada uno de los intermedios para que podamos nosotros identificar y sobre todo ejecutar acciones de cuidado. Dentro de estas estrategias de tratamiento y asistencia que nosotros podemos considerar es uno, y es de lo cual nos estamos enfocando, al menos aquí en la Facultad de Enfermería, aquí en Coahuila. Entonces, son estrategias de tratamiento enfocadas a la capacitación de profesional sanitario en la población geriátrica. El enseñar a través de diplomados, que actualmente vamos a estar participando, en donde enseñamos esa valoración geriátrica integral, la identificación de esta sintomatología, que podemos nosotros decirle a ese profesional que no está tan cercano en el cuidado de la población adulta mayor, a través de la valoración geriátrica integral, cuáles son los puntos relevantes de atención, cuáles son los puntos de corte, cuáles son los puntos de atención para que esta persona tenga pues el conocimiento integral hacia el cuidado. Prevención y atención de las enfermedades crónicas que acompañan a la vejez, como situaciones de problemas mentales, neurales y por abuso de sustancias psicotrópicas. La elaboración de políticas sostenibles para la asistencia a largo plazo y los cuidados paliativos. Aquí, generalmente, sobre la asistencia a largo plazo, también va dentro de la mano de capacitación a todas aquellas personas que tienen el acercamiento a asilos o lugares de asistencia. Pero básicamente nos vamos a enfocar en un diagnóstico temprano para promover el tratamiento oportuno y óptimo. Muchas de las condiciones que se han observado es que no se hace un diagnóstico oportuno porque se considera como un tabú o se considera como que es parte del envejecimiento. Todavía algunas, o si es que todas las enfermedades relacionadas con el aspecto de la salud mental tienen este estereotipo de que no lo podemos decir porque puede ser peligroso para nuestro entorno, o porque qué va a decir la sociedad, o porque qué va a suceder más adelante, pero todo se basa en ese desconocimiento que tenemos para el primer acercamiento y para darle seguimiento a la patología, en este caso, pues la depresión. Optimizar la salud física y psíquica y el bienestar de las personas, identificar y la identificación y tratamiento de condiciones o de patologías conexas. También es importante incorporar y hacer la parte del tratamiento de sintomatología desde el punto de vista del comportamiento, y también hay que ayudar o tener muy de la mano el apoyo hacia el cuidador familiar, es el facilitador del cuidado, sobre proveer información, el apoyo prolongado y constante, la capacitación mediante diplomados, la capacitación mediante talleres. ¿Por qué? Porque ahora ya, además, incorporándose la parte del cuidador familiar, vamos a tener ahora que revisar y que poner atención sobre la salud mental de la persona, los procesos de depresión que pudiera incorporarse con la persona, propiamente la persona adulta mayor, y también el cuidador o cuidadora. ¿Sí?
Dentro de los aspectos de educación y promoción de la salud, la educación y capacitación del cuidador, sobre todo en atención y prevención de riesgos que se pudieran generar a partir de este trastorno mental, de esta condición mental. El manejo básico y preventivo de los trastornos de conducta que nos pudieran llevar a lesiones o situaciones agregadas. Generar también el acercamiento, ya un trabajo multidisciplinar, en este caso una adecuada dieta, programas de ejercicios, actividad física, la terapia ocupacional y cognitiva. Y actualmente en lo que nos estamos enfocando es la educación y capacitación del cuidador, el cuidador familiar, del facilitador del cuidado y la inteligencia emocional. Esta parte también importante que a través de estudios hemos logrado identificar y que estamos en proceso de evidenciar, que sea un mediador entre la salud mental y el bienestar de las personas adultas mayores. La inteligencia emocional vista desde el punto de vista como habilidad para poder identificar, regular y gestionar las emociones. Entonces, a través de este proceso de identificar, regular y de gestionar emociones, se está tratando de analizar y de identificar si es un mediador o propiamente es una herramienta para que se pueda llevar a cabo un beneficio hacia la salud mental y una disminución de sintomatologías como estrés, ansiedad y depresión. Parte también de la psicología de la salud sobre intervenciones educativas cognitivo-conductuales. También se tiene evidencia del trabajo realizado con cuidadores informales, realizado a través de centros de cuidado o grupos poblacionales de iglesias, salones de baile, en donde la población adulta mayor puede estar reunida. Tenemos el acercamiento a través de estas intervenciones educativas, son con terapias ocupacionales, con actividades de inteligencia emocional, con actividades de gimnasia cerebral, que son algunas de las herramientas o habilidades que podemos nosotros ir desarrollando en la población y que se ha visto en la literatura que tiene evidencia que puede tener efectos positivos en la disminución de alguna sintomatología depresiva. ¿Sí? Dentro de este contexto, lo que les acabamos de mostrar se ve reflejado en trabajo de esta guía para un programa académico que lo coordinamos los docentes de aquí de la facultad y que dentro de su contexto habla sobre el contenido de varios capítulos también que han elaborado los docentes, entre ellos el de depresión del doctor Enrique, que nos habla sobre el acercamiento del contexto del envejecimiento en los alumnos de pregrado y posgrado. ¿Sí? Estamos realizando actividades recreativas. Este es un evento de gimnasia cerebral en un lugar y un centro comunitario de reunión. Es una iglesia. Y ahí lo que hacemos también es trabajar terapias ocupacionales, realizar talleres, realizar cursos que vayan reflejando sobre todo esta esfera psicológica, sí, en disminución sintomatología depresiva, no específicamente, o hablando sobre generalidades de salud mental, pero que nos habla directamente sobre mantener un envejecimiento saludable desde el punto de vista de la esfera psicológica. Y bueno, pues seguimos en este contexto con ese trabajo directamente en la comunidad y ya con obtener, como les digo, resultados sobre los modelos tanto de la parte de capacitación con competencias y disminución de estrés y ansiedad y depresión en cuidadores informales y también por la parte de la comprobación de este modelo sobre de mediación de la inteligencia emocional en el bienestar y la salud mental de las personas adultas mayores. Espero pronto también poderles incorporar estos resultados y pues bueno, agradezco el espacio por hablar de esta temática y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana, por su participación el día de hoy. Les recuerdo a todas y todos los asistentes que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para poderlas dar la lectura en la ronda de preguntas y respuestas. En el caso de querer hacer una pregunta dirigida a uno de nuestros ponentes, favor de especificar a qué ponente se dirigiría la pregunta, sino en todo caso se realizaría de manera general y cualquier ponente podría responder esa pregunta. Bueno, siguiendo con lo establecido en nuestro programa, le cedo la palabra a la maestra Guadalupe Cañongo León. Adelante, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Voy a permitirme compartir pantalla. Bien,
Agradezco el espacio, el cual trataré de que sea también, sean algunos minutos para poder seguir reflexionando respecto de esta situación de salud mental que afecta a la población de mayor edad, que es la depresión o los síntomas depresivos que ocurren durante la etapa de la vejez. Desde la mesa de la mañana, de la mesa 1, como en las dos ponencias que me antecedieron, ya dieron datos, entonces pretenderé no ser repetitiva, solo pues igual destacar, ¿no?, que nos enfrentamos a un trastorno mental común, tal cual así clasificado por la OPS, y se calcula que casi 300 millones de personas sufren depresión, por lo que equivale a un 4.4% de la población mundial. Se sabe que es la principal causa de discapacidad, que contribuye de manera significativa a la carga mundial general de morbilidad, y sabemos también respecto de la asociación que existe de la depresión con el fenómeno del suicidio. Cuando hablamos de los riesgos o de los elementos, de las condiciones que pudieran estar incrementando la posibilidad de experimentar este trastorno afectivo, pues nos encontramos con que las condiciones de pobreza, el desempleo, acontecimientos vitales como pueden ser muerte de seres queridos, tal cual pérdidas, ¿no?, afecciones físicas, o bien problemas causados por el consumo de alcohol u otras sustancias, y aquí podemos destacar el tema de la polifarmacia. Pues cuando leemos y revisamos estas condiciones, pues inevitablemente nos lleva a pensar en el grupo etario de las personas mayores, que desafortunadamente pues corresponden estas características con sus condiciones de vulnerabilidad, y pues que en ese sentido ya estamos viendo que pues son un grupo que tienen por sus condiciones ambientales mayores probabilidades de presentar este trastorno. Ahora bien, ya sobre todo la presentación que me antecedió, la doctora ha tenido a bien explicar muy puntualmente los síntomas, ¿no?, los indicadores de la presencia que reportan un cuadro depresivo, pero yo quisiera destacar que cuando estos síntomas que ocurren en población joven, cuando encontramos a un joven triste, con escasas ganas de vivir, poca capacidad para experimentar, para demostrar o para sentir placer, interés en cosas nuevas o en disfrutar en general, con autoestima baja, con problemas de sueño o de alimentación. Cuando hay eso, cuando hay un cansancio significativo o una falta de concentración, en ese momento se activa la alerta. Están las llamadas banderas rojas que nos están indicando que esto no es normal, que tal vez no tengo claro qué le está ocurriendo a esta persona, pero que no es algo que debería estar pasando, y que en ese sentido se debe atender. No es culturalmente, socialmente, no es algo que nos salta, ¿no?, ver, insisto, a población infantil o a población joven, adulta, pero que no es algo esperado. Sin embargo, cuando esta sintomatología ocurre en el grupo de las personas mayores, la percepción cambia. Las condiciones de cómo lo tomamos son desafortunadamente distintas. Cuando una persona mayor se muestra triste, con pocas ganas de salir, de experimentar o de convivir, está reportando constantemente culpas, una alteración del sueño o apetito, todas esta sintomatología que ya hemos mencionado como parte de la sintomatología depresiva,
resulta ser que no se activan esta alerta, no se activan estas banderas rojas. No, pocas veces es algo que sí llame la atención y que implique un detenerse y un actuar para atender esta situación. Normalmente, esto se relaciona con todos estos estereotipos, con todos estos prejuicios que se tienen, con todas estas ideas negativas, pero sobre todo equivocadas de la vejez. Si una persona mayor está triste, pues es que es obvio porque ya le queda poco de vida. Si una persona mayor no tiene deseo de interés o no se muestra feliz, pues es que, pues sí, ya es una persona mayor, ya está en la vejez. Si reporta culpa, pues claro, es que ya hizo un análisis de su vida y entonces ahora sí, está sintiendo pasos y entonces se siente culpable, por eso no duerme bien, por eso no come bien, ¿no? Pero además algo muy particular que ocurre con la sintomatología depresiva durante la vejez es que la irritabilidad es un poco más frecuente en las personas mayores. Entonces, esto muchas veces se asocia ya lo mencionaban en la mañana, se enmascara, ¿no? Con el hecho de, pues es que es parte del envejecimiento, es que ya se está haciendo mayor, ya se está haciendo viejo o ya se está haciendo vieja y entonces por ello es que presenta esto. Y entonces no se activan esta alerta y por lo tanto no hay un proceder para su atención. Con todo y este panorama, sabemos que la depresión afecta a un 7% de la población de personas mayores. Ya lo mencionaba también el doctor, hay estudios en México que reportan que este trastorno afecta, pues, en población ambulatoria de entre el 15 al 20% y en el caso de la población hospitalizada, pues se puede incrementar a un 40%. También se ha encontrado que hay un doble de afectación en las mujeres respecto a los hombres y un aumento progresivo de la prevalencia e incidencia del doble después de los 85 años. Esto también que comentaba muy bien el doctor, que a mayor edad hay mayor riesgo de experimentar este trastorno, pero que más bien se explica por esta cuestión de reducción de recursos e interacción social. Sin embargo, bueno, estos datos son datos que se alcanzan a obtener a partir de encuestas pues muy limitadas o insuficientes, ¿no? Porque regularmente las encuestas de salud mental de entrada son pocas, ¿no? Sabemos que la atención de la salud mental es reducida con relación a la salud física, pero todavía hablar de salud mental en personas mayores es aún más limitada. En ese sentido, tenemos digamos, una contradicción o una situación paradójica, porque mientras, por una parte tenemos que está bien identificado que hay una alta prevalencia de síntomas depresivos en personas mayores, que es el principal trastorno afectivo que perjudica a las personas mayores o el más frecuente, ¿no? Pero tenemos esto y en contraposición tenemos que se habla de un infradiagnóstico o un subdiagnóstico, es decir, las personas que presentan esta situación no cuentan con un diagnóstico adecuado, a veces ni siquiera es cercana la noción de que pudiera estar presentando este trastorno. Y en ese sentido, al no tener un diagnóstico, ¿verdad? No hay una falta de tratamiento o hay tratamientos inadecuados. Es una ambigüedad, primero, ¿no? Para reportar qué
¿A qué nos estamos refiriendo? Hablamos a veces, el término de depresión a veces se ha utilizado ya de manera indistinta, ¿no? De manera a veces muy extrema, hasta casi equipararla con tristeza, ¿no? Lo vamos trivializando o normalizando y decimos, hoy ando en la depre, ¿no? Hoy me siento deprimido, cuando en realidad pues no es un estado pasajero, sino que ya también lo comentaba la doctora, ¿no? Debe contar con ciertos criterios, bueno, regularmente ya sea de DSM-5 o de CIE-11, para poder precisar este cuadro, que además es un diagnóstico que no puede obtenerse de cualquier persona. Ahí sí, para la determinación de este diagnóstico, de este cuadro como tal, tiene que estar la presencia de un especialista en estos temas. Pero tenemos también la otra parte, ¿no? Bueno, también ya se habló de un trastorno grave o de la distimia, pero el tema de los síntomas depresivos, es decir, que no alcanzan este cuadro como tal, no tienen este diagnóstico tajante, pero sí presenta cierta sintomatología que igualmente está afectando el bienestar de la persona mayor. Y que regularmente esta sintomatología, estos síntomas depresivos se pueden ubicar a través de tamizajes que son un poco tienen mayor acceso, ¿no? Tenemos mayor acceso a estos instrumentos para poder determinar si hay o no presencia de sintomatología, más no de depresión como tal. Entonces, no se llega o existe esta situación de subdiagnóstico debido a que, por una parte, cuando la persona tiene este trastorno, hay una percepción, una afectación de su percepción, y de tal manera que no lo puede reconocer, está tan ensimismada o tiene problemas de autoestima, o a veces echa mano, sobre todo hay que pensar también en generacionalmente cómo lo resuelven estas personas, ¿no? Son personas, pensando en personas mayores de 70 años, son personas muy autosuficientes que no les gusta estar comentando o prefieren no estar comunicando esta parte que además tiene que ver con cómo me siento y que no tiene un significado similar a lo que ahora más o menos otras generaciones van teniendo claro de qué implica estas condiciones que afectan su bienestar emocional. También tiene que ver con alfabetización en salud mental. Y se refiere a todas estas habilidades de las cuales disponemos para obtener, para procesar, para entender situaciones de salud mental, de salud en general y hablando aquí en particular de salud mental y de depresión. Esta capacidad primero de tener acceso a esta información, a comprenderla, y a utilizarla, ¿no? en mi beneficio para tomar decisiones. Entonces, digamos que como sociedad, al menos en nuestro país, la alfabetización en salud mental es un reto porque no tenemos acceso y disposición tanto a estos recursos. También hay que decirlo, la falta de actualización del personal de salud. A lo mejor no llegan directamente las personas mayores llegando con el médico, ¿no? Diciendo, es que me he sentido triste, es que me he sentido he tenido problemas para dormir, en fin, ¿no? Me he sentido muy irritable. Pero las personas, el personal en general de salud no lo está identificando, porque incluso bueno, hay algunos estudios, no sé, por ejemplo, un estudio en 2019 de la ADI decía que cerca del 60% personal de salud aún asociaba, por ejemplo, la demencia con envejecimiento normal, ¿no? O con parte del proceso de envejecimiento. Entonces, pues seguramente si eso todavía ocurre con el tema de las demencias, con la depresión
con certeza es una situación muy similar. Entonces, todo ello, además de los prejuicios, los estigmas, mitos, creencias, todo esto que da cuerpo a este fenómeno que conocemos como edadismo o viejismo, es hoy por hoy uno de los grandes obstáculos para la atención de la depresión o de los síntomas depresivos en la vejez. Porque si bien podemos estar avanzando en investigaciones que nos acerquen a la precisión, al diagnóstico, mucho, por ejemplo, en tratamientos farmacológicos y demás. Si no trabajamos en todas estas ideas negativas que se tiene del envejecimiento y la vejez, vamos a seguir enmascarando esta y otras situaciones, problema que enfrentan las personas mayores. Cuando ya hay personas que pudieran atenderse, que accedieron a los servicios de salud, que hay alguien que ya les dijo cercanamente que tienen sintomatología depresiva, que tienen depresión, pues la realidad es que de primera mano el tratamiento farmacológico pues es uno de los primeros tratamientos de los que se echa mano, aunque pues se propone, aunque la disposición de estos fármacos no siempre son accesibles, pero además se enfrentan a una situación otra vez de condiciones socioculturales que limitan estos tratamientos, que si no es necesario porque solo es suficiente echarle ganas, porque además existe la idea de que este tipo de fármacos generan adicción o son drogas, o todavía el tema de me da pena que me manden con el psiquiatra, no estoy loca, no estoy loco, en fin, todas estas cuestiones también, insisto, de orden sociocultural van limitando las condiciones de atención de este tema. Hay que tener bien claro que esto, si ya era una situación que llamaba la atención y que era de orden de salud pública, puede estar, se ha incrementado con la condición de pandemia y ahora en el contexto post-pandémico. Hay que estar dando seguimiento correspondiente porque nos enfrentamos, insisto, tanto a La este voy a interrumpir escenario. tantito, maestra. Por favor, el usuario Hiroshi Izquierdo, por favor, apagar su micrófono. Gracias. Adelante, maestra. Sí, gracias. Pero entonces esta situación, este contexto pospandémico, se suma a este contexto que ya teníamos y que vivimos hoy por hoy, de este miedo, podemos decirlo, social a envejecer. Todo el tiempo nuestro contexto nos está indicando que hay que hacer todo lo posible para no envejecer, ¿no? Es una resistencia a experimentar la etapa de vejez tremenda. Medios de comunicación, cotidianidad, todo el tiempo nos están indicando. Entonces, si a eso le agregamos, sobre todo pues en generaciones que ahorita están en los 40, en los 50 años, ¿no? 50 años que podrían estar preparándose para experimentar de una manera distinta la etapa de vejez, están más bien en condiciones o están en una dinámica, en una inercia de tengo que hacer todo para no envejecer, ¿no? Y estamos negando esta etapa y ello puede estar todavía generando un panorama más complicado respecto de esta problemática. Mucho, ya también se ha comentado de lo que implica, ¿no? De la situación de comorbilidad en cuanto a que afecta al sistema inmune, pero además impide la adherencia terapéutica para la atención de otras enfermedades, de otras condiciones, en fin, se presenta esto y se habla de que efectivamente esta situación puede estar generando un impacto importante en los servicios de salud, que si las personas mayores son el grupo que más servicios de salud gasta o consume, eso es real, pero no debemos descuidar y no debemos omitir, ¿no? Quitar de foco que la prioridad es que
es la afectación tan significativa que se tiene a la calidad de vida de las personas mayores y de las familias, porque por supuesto que también esto tiene una implicación para la gente con la que convive. Y todavía más amplio, podríamos decir que la no atención de este trastorno afectivo reproduce constantemente esta imagen social. Es de alguna manera reafirma esta imagen social de la vejez que tenemos equivocada, en la que, claro, pues es que llora, es que se siente triste, es que ya no duerme, es que está desatenta, está irritable porque es persona mayor. Y no, tenemos que trabajar en ello porque se sigue reproduciendo esta imagen equivocada. Hacer mucho, ¿no? Desde luego hay un avance mucho más claro en el área médica, ¿no? En los avances geriátricos, pero hay que echar mano, sobre todo en el trabajo en comunidad, en atención primaria de la salud, intervenciones preventivas, informativas, de sensibilización. La gente tiene que conocer esto, la gente tiene que, toda esta información que trabajamos en este tipo de espacios, tenemos que aterrizarla, tenemos que bajarla con adecuada comunicación, mensajes directos a la población, trabajo con familias, trabajo de fortalecimiento de redes comunitarias y un trabajo que hay mucha evidencia de los grandes beneficios, pero que al mismo tiempo tenemos nada, ¿no? O sea, sí tenemos ahí un gran reto que es el trabajo que hacer con respecto al trabajo intergeneracional. Ya nada más para ir cerrando, bueno, comentar que desde el Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología tenemos distintas actividades que fomentan envejecimientos saludables porque tenemos la apuesta, ¿no? O sabemos que el trabajo, mantenerse activos, ¿no? Sentirse parte de, reforzar sentirse parte de una red social, quiero decir, de tener un grupo de amigos, de ser parte de un grupo, en fin, de aprender cosas nuevas, como el proyecto de Actívate, que es un proyecto dedicado a la alfabetización digital, ¿no? De preparación de diplomado de envejecimiento exitosos y demás actividades que por falta de tiempo, bueno, solo comentarlos, ¿no? Pero que justamente tendríamos que estar ahí incentivando, apostando a este tipo de intervenciones desde lo social, desde un enfoque distinto para atender pues este problema que estamos hoy revisando. Me quedo con ello y agradezco su atención. Muchísimas gracias, maestra Guadalupe, por su participación el día de hoy. Gracias. Les recuerdo a todas, todos y todes que pueden realizar sus preguntas mediante el chat y cuando llegue la ronda se las haremos llegar a los ponentes. Siguiendo con nuestra programación, les cedo la palabra al maestro Jonathan Torres. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y al igual les extiendo un agradecimiento por la oportunidad de poder hacer esta presentación. Voy a proyectar la pantalla. Ok, creo que ya quedó. Sí, ya se ve perfecto. Bueno, gracias. Este conversatorio es salud mental en personas adultas mayores. Y esta mesa en particular es sobre la depresión en las personas adultas mayores, ¿no? Creo que el panorama general ya lo establecieron todas las personas que ya han hablado previamente a mí, la doctora Diana, Guadalupe y el doctor César. Y bueno, en este caso, mi ponencia va respecto a esta pregunta, ¿no? ¿Están preparadas las familias para afrontar las manifestaciones y en concreto las manifestaciones de la depresión, ¿no? Comienzo con esto. Creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos escuchado la frase que somos seres sociales por naturaleza, ¿no? Pero realmente tenemos conciencia de la importancia y la relevancia de esta afirmación. El carácter social del ser humano, ¿con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con la forma en que nos relacionamos, en que satisfacemos nuestras necesidades
Y evidentemente esta interacción, como sabemos, es una interacción dinámica, es decir, va a ser no unilateral, va a ser bilateral e incluso multilateral. En este propio proceso de socialización sabemos y ya se ha establecido que la familia es el núcleo central, ¿sí? Como tal, una familia no tiene una definición única, pero algunos de los elementos que puede rescatar es que, los presento aquí, es que es una institución social relevante en la formación integral, que es el primer entorno educativo, que ayuda al proceso de formación sociopersonal y que además es un espacio donde compartimos sentimientos, emociones y relaciones de intimidad y respeto, ¿no? De ahí la importancia de la familia. Entonces, el papel de la familia, pues, es ampliamente reconocido. Usualmente le damos mucho énfasis, como en la mayoría de las condiciones de salud, en los primeros años de vida. Sabemos que su papel es fundamental, ¿sí? Sin embargo, el papel de la familia no se queda permanente, sino que se va modificando a través del tiempo. Es decir, cobrando mayor o menor significancia, ¿sí? Por lo tanto, es importante entender que la familia tiene un rol distinto al envejecer que el que tuvo en el proceso de formación durante los primeros años de vida. Sabemos que la adultez tardía comienza en la sexta década, pero no es hasta los 65 años que alcanzamos la condición de persona adulta mayor. Aquí ya se han comentado que ocurren una serie de procesos complejos, principalmente procesos de deterioro. Es importante también darnos cuenta de que gracias a los avances que hemos tenido como sociedad, la población ahora vive más, ¿sí? Por lo tanto, nos enfrentamos a este fenómeno que es el envejecimiento poblacional. Es un proceso natural que se ha extendido, también es un proceso social y es de relevancia para todos nosotros. Como dije anteriormente, es fruto de nuestro desarrollo, ¿sí? Actualmente, muchos investigadores han afirmado que estamos diseñados para vivir 100 años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Pero la realidad es que de nada nos sirve vivir 100 años con vida. Muchas organizaciones, principalmente la Organización Mundial de la Salud, se ha empeñado en que demos calidad, ¿sí?, a los adultos mayores. En nuestro caso, el INAPAM hace lo mismo. Pero la evidencia nos dice que realmente en este punto no hemos logrado esas metas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en primera instancia somos un país en vías de desarrollo, ¿sí? Y esto tiene que ver con una serie de fenómenos socioculturales, políticos, que afectan las condiciones de salud, tanto fisiológicas como mental. Para poner un ejemplo antes de entrar de lleno a lo que es la depresión, pongo siempre el deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque es una de las preocupaciones principales que tienen las personas cuando se habla del envejecer, ¿sí? Sabemos que el deterioro cognitivo leve es quizás la condición de deterioro cognitivo más frecuente. Pero, ¿qué ocurre con estas condiciones? Bueno, las personas buscan ayuda solamente o usualmente hasta el momento en que presentan la sintomatología, es decir, los signos y síntomas, ¿sí? Por lo tanto, es infrecuente solicitar apoyo antes de que esto ocurra, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Que las acciones de la población en materia preventiva son mínimas, ¿sí? Usualmente siempre vamos a ir a lo que son las áreas de corrección o paliativas. Además de esto, o de este tipo de fenómenos de base biológica, también tenemos, como ya se ha comentado, todos estos trastornos mentales, algunos de ellos trastornos afectivos, que tienen una incidencia significativa en la población de personas adultas mayores. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, como ya se ha comentado previamente, cobran relevancia algunas de ellas. Entre estos, la depresión, ¿sí? Sabemos que la génesis y la expresión de estos trastornos es muy heterogénea, es decir, que es diversa, ¿sí? Sin embargo, ya se ha establecido que es un problema de salud pública. La depresión, como concepto, en la persona adulta mayor hace exactamente lo mismo que en cualquier persona. Es una alteración o genera alteración negativa en las relaciones interpersonales, sí, lo que quiere decir que afecta la interacción de la persona con quienes le rodean. Alteran la percepción de su entorno, esta se vuelve negativa. Eso ya se había hecho previamente. Y pues las cifras, me he dado cuenta que de todos los que hemos presentado tenemos cifras similares, pero no exactamente las mismas, lo que es interesante. Pero lo que es evidente también es el hecho de que todos coincidimos en que la depresión
es considerada como uno de los padecimientos de salud mental de mayor relevancia, ¿sí? En este caso, la cifra que yo les presento es que la Organización Mundial de la Salud habla de que el 3.8% de la población mundial padece depresión y que la Organización Panamericana de la Salud estima que las personas adultas mayores, el 5.7% desarrollarán la depresión. ¿Cuál es el panorama? Bueno, al ser parte del mundo, sí, es evidente que este problema de salud pública nos impacta a todos, ¿sí? Su incidencia es significativa y, como vimos en las cifras, más significativa quizás en el periodo de la adultez mayor, ¿sí? Por lo que debemos identificar que existen diversos factores de riesgo que nos predisponen a padecerlo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Bueno, lo que nos dice la literatura es que pues, son los antecedentes heredofamiliares, comorbilidades, abuso de alcohol, el género. Ya el doctor mencionaba los aspectos biológicos y mencionaron otros aspectos sociales de las otras dos ponentes. Lo que yo resalto y destaco de este autor es el bajo soporte social. Obviamente, al hablar de soporte social, lo que vamos a pensar en primera instancia es la familia. Ya que sabemos o que tenemos toda esta información, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de las intervenciones primarias con un enfoque preventivo? Y es lo que da pie a la pregunta, ¿están preparadas las familias para enfrentar las manifestaciones de la depresión? Bueno, desde la atención primaria sabemos que todos los enfoques preventivos cuentan con muchas áreas de oportunidad, donde la psicoeducación es la herramienta principal, sí, que permite, en este caso, a cualquier personal de salud socializar las condiciones de salud con la población. En este caso, hacemos énfasis en personas adultas mayores. ¿Qué es lo que tenemos que socializar? Bueno, respecto a la depresión en específico, es importante mencionar que deteriora la calidad de vida, que aumenta los malestares físicos y que reduce la vida media del individuo, ¿sí? ¿Por qué es importante socializar estos aspectos? Uno de los elementos que yo siempre manejo es que las personas a veces no hacen las cosas porque no conocen la información o porque no conocen la información específica. Por el conocer información específica le permite, de cierta manera, hacer una valoración y en función de esto tomar mejores decisiones. Aspecto que voy a abordar más adelante. Otro de los elementos que es importante socializar también es que en el periodo de personas adultas mayores puede ocurrir algo que se conoce como crisis negativa del pasado. ¿Qué es esto? Bueno, como se presenta aquí, es un proceso sistemático. Este comienza en ocasiones cuando se recuerdan decisiones que se consideran equivocadas en el pasado, lo que genera este deseo de querer dar marcha atrás para arreglar todo, ¿no? Sabemos que estas implicaciones impactan la autoestima de los individuos de forma negativa, ¿sí? Y esto, si además aunado tienen carencias de afecto y de motivación, lo más probable es que también sea otro de los factores de riesgo para desarrollar depresión. ¿Qué otras claves deberíamos enfatizar? Bueno, ya se mencionó que existe un subdiagnóstico en atención primaria de la depresión, ¿sí? ¿Qué es lo que supone este subdiagnóstico? Pues un inicio tardío del tratamiento. Otro de los elementos es que muchos de los síntomas son tomados frecuentemente como quejas de la vida, ¿no? Se queja porque ya no puede, se queja porque ya no tiene capacidad, se queja porque ya no tiene el mismo rol, ¿sí? Pero esas quejas en realidad pueden ser el síntoma o la expresión de un proceso depresivo, ¿sí? En México, la depresión ocupa el primer lugar de discapacidad para mujeres y el 9º para hombres. Esto es de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica del 2021. Y entonces regreso a la pregunta inicial. ¿Estamos o no preparados como familias para afrontar la depresión? Bueno, sabemos de toda esta serie de fenómenos que son económicos, sociales. De hecho, actualmente enfrentamos una crisis económica bastante severa, ¿sí?, que pone a la población en riesgo, en estrés de enfrentar todos estos procesos, incluido el proceso de envejecimiento, ¿sí? Por lo tanto, es válido señalar que aunque es un fenómeno visibilizada la depresión, ¿sí?, falta un mayor énfasis de ella, pero en la edad de las personas adultas mayores. Actualmente tenemos un Día Mundial de Depresión, y así ha sido durante la última década. Tiene un poco más, pero entre la última década es donde se ha hecho más énfasis.
pero hablamos de la depresión en general, ¿sí? Pero solemos dejar de lado la depresión en edades específicas. Sin embargo, una de las edades que debemos de visibilizar más es la depresión cuando ocurre en la edad de personas adultas mayores. Además de esto, otro de los elementos que tenemos que considerar antes de dar respuesta a la pregunta es que existen muchas implicaciones de los estados afectivos y que estos no solo afectan la salud física, sino pueden evolucionar, ¿sí? Y generar trastornos afectivos del estado de ánimo. Y hay otras comorbilidades que ya se han mencionado en las otras ponencias, como la demencia, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a reconocer y cuál sería nuestra respuesta a la pregunta que planteo? Bueno, que realmente no estamos tan preparados y que existe todavía un área importante de oportunidad para preparar a las familias adecuadamente en materia de adultez mayor y depresión. Esto es más de lo que ya se había mencionado. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? En el caso del doctor nos manejó cifras estadísticas, las otras dos ponentes hablaron de diagnóstico, de intervenciones. En mi caso me gustaría abonar un poco más nada más al tema de la promoción y la prevención. Como ya se mencionó en un inicio, yo soy, además de tener un cargo de salud, soy docente en el área de salud, particularmente en educación y promoción para la salud. Por ello es que me aboco a esta área. Además de eso, al ser parte de programas de salud, yo conozco o reconozco que uno de los principales carencias que tenemos en el sistema son los recursos. Dentro de estos recursos está la medicación. Muchas veces he escuchado que dicen es que no le dan tratamiento o es que le dan solo un tratamiento. Y la realidad es que a veces no es, digamos así, un asunto que tenga que ver con los profesionales de la salud, sino porque realmente no hay insumos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, la promoción, que es antes de la prevención, sería de mucha utilidad. Es decir, identificar y reconocer toda la información necesaria que pueda ser útil para evitar que, si bien sabemos que es una enfermedad o un trastorno mental de alta prevalencia, ¿sí?, se desarrolle. Es antes de llegar a... Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es dar a conocer el panorama, ¿sí? Es decir, visibilizar toda esta información que estamos presentando, las estadísticas, las intervenciones, los tratamientos, las herramientas de tamizaje, las manifestaciones, implicaciones, factores de riesgo. Eso es lo que tenemos que dar a conocer. Y ese es el papel del personal de salud. De hecho, por eso puse esta imagen, ¿no? El personal de salud, llámese promotor de salud o cualquiera que ejerza esta función, tiene la posibilidad de incidir en la población que llega, pero también en sus acompañantes, ¿sí? Entonces hay que visibilizar la ocurrencia del padecimiento en la edad específica a la que nos estamos refiriendo, que son las personas adultas mayores, sus implicaciones y manifestaciones. Hay que hacer intervenciones preventivas dirigidas a contrarrestar los factores de riesgo, pero también a reforzar factores protectores, ¿sí? La figura de la familia, algo de lo que ya se ha hablado mucho. Psicoeducación, que ya la he mencionado muchas veces. Hay que empoderar a las familias enfatizando su rol en la promoción, en la prevención, en la detección y en el abordaje. Es importante hacer esto porque creo que la mayoría de los que estamos aquí como ponentes estamos familiarizados con el concepto de paciente activo, ¿no? Es este paciente que se informa, que indaga, que se hace cargo, que se hace responsable de... A mí me gustaría trasladar este concepto a las familias y entender que podemos hacer familias activas, empoderándolas, ¿sí?, para que ellas sean parte del proceso antes de que ocurra la manifestación de la enfermedad. Todo esto en beneficio de la población, evidentemente, de las personas adultas mayores, pero también de la sociedad en general. Y bueno, para cerrar, me gustaría dejar algunas reflexiones, ¿no? Sabemos que la familia es una fuente invaluable, de apoyo, pero para que logre este cometido, toda familia tiene que estar, lo mismo que el paciente, informada. Es decir, es nuestro deber desde nuestras diferentes áreas, ¿sí?, darles las herramientas necesarias. ¿Cuáles son estas herramientas? El conocimiento y la información, ¿sí? Deben de saber todo lo que tiene que ver con el proceso de envejecimiento, en nuestro caso específico de esta mesa de trabajo, todo lo que tiene que ver con la depresión y su expresión en esta edad, implicaciones, manifestaciones.
todo el proceso de adaptación del ser humano a esta etapa de la vida, todas las implicaciones, y redefinir su papel, ¿sí? Con independencia de que sea una familia extendida, una familia nuclear. La realidad es que una familia en cualquiera de sus manifestaciones o expresiones, digámoslo así, es un elemento fundamental de apoyo para todos los que trabajamos en salud, para todos los que hacemos intervención social, ¿sí? Y bueno, por el momento me despido. Les agradezco a todos su atención. De nuevo les agradezco por la participación en el conversatorio y a mis compañeros que me precedieron por sus conocimientos. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Jonathan. Pasando a la ronda de preguntas y respuestas, nos preguntan, ¿consideran necesario la intervención de pedagogos gerontológicos en la educación para prevenir o mantener la depresión en personas adultas mayores? No sé si alguien quiera responder esta pregunta. Bueno, yo comentar que sí, definitivamente se requiere para la atención y la implementación de distintas estrategias, se requiere de una atención multi-interdisciplinar. Entonces, mientras tengamos mayores recursos especializados, en este caso recurso humano, que pueda enfrentar o manejar de mejor forma estos temas, adelante, ¿no? O sea, de pronto creemos que esto es un tema, un asunto de una disciplina y no es así, ¿no? Hay que... por ejemplo, concretamente en este caso que dicen del gerontólogo, pedagogo, pues sí, porque a veces tenemos la información, disponemos de estos conocimientos, pero tenemos que precisar de estrategias muy puntuales de comunicación, por ejemplo, ¿no? De educativas en este caso, dirigidas a una población muy particular, ¿no? Y ni siquiera podemos generalizar de todas las personas mayores, porque hay personas mayores analfabetas, con ciertos grado de escolaridad o alta escolaridad, con limitaciones visuales, o sea, de todo tipo. O sea, sí hay que particularizar la población con la que se va a trabajar y en ese sentido echar mano de la mayoría de los recursos humanos disponibles. Gracias, maestra. No sé si alguien quiera complementar la Sí. respuesta. Adelante. Aquí nada más también todo lo que nos comentó la doctora, incorporar también dinámicas desde el punto de vista gerontológico. Yo creo que el prepararnos, el conocer esa especialización que nos dice desde los contenidos propiamente para las personas adultas mayores, entender y comprender la forma, los contenidos desde el punto de vista de educación y la gerontología. Yo creo que así estaríamos también complementando esta parte de capacitación, esta parte de acercamiento a la información de una forma pues más directa, sencilla, con un énfasis particular en la población. Entonces, sí, también coincido en esa parte multidisciplinar, pero en la parte de la pedagogía educativa, pues sí, enfocarnos, pero en la gerontología para que tengamos también excelentes resultados. Muchas gracias. No sé si alguien más. Adelante, doctor Emanuel, César. Sí. por supuesto también, bueno, coincido con lo que ha comentado ya la doctora Diana. Sin duda alguna, pues la participación de estos especialistas está también en búsqueda, también, ¿por qué no?, de la promoción del envejecimiento saludable, ¿no? Considerando que la atención y sobre todo la prevención de este tipo de trastornos se tiene que hacer desde una etapa muy temprana y para eso se requiere de un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, ¿no? Por eso es que la participación de estos, desde la pedagogía gerontológica, por supuesto que puede promover y ayudar a otros especialistas en el diseño de programas educativos que favorezcan el esto de Manuel. Muchas gracias, doctor César. No sé si el maestro Jonathan gusta Sí, agregar algo. a mí Adelante. simplemente me gustaría como tomar un comentario que hubo en el chat hace rato, ¿no? Alguien preguntaba que qué instituciones que no sean de salud
pueden apoyar. Y creo que esa es la clave. Realmente no verlo exclusivamente como un tema de salud, sino que es un tema que abarca todas las dimensiones sociales, ¿no? Educativa, desde cultura, desde muchas cosas. Y como bien lo manejó el doctor, es un tema que se tiene que tratar inter y multidisciplinario. No hay otra manera de hacerlo. Sería todo. Muchísimas gracias, maestro Jonathan. Pasaremos con una siguiente pregunta. Nos preguntan que si consideran correcto identificar a la depresión como una discapacidad. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Adelante, doctor César. Sí, si me permiten, habría que señalar que se reconoce como un trastorno de salud mental que puede ser discapacitante, ¿no? En función, digamos, del diagnóstico que se dé, ya el especialista tendrá que definir el grado y la severidad, ¿no? Más allá de eso, de si es discapacitante o no, me parece que estamos en muy buen tiempo de pensar en la prevención, ¿no? Y me gustaría tomar un poquito lo que comentaba ya el ponente, el maestro Jonathan, y que me parece que está muy relacionado con la forma en cómo estamos visualizando este trastorno. Casi siempre, y eso es una condición habitual cuando trabajamos con personas mayores, lo que buscan son estos espacios de salud, ¿no? Un DIF, un seguro social, un ISSSTE, una clínica especializada, pero la realidad es que hay muchos otros espacios donde las personas mayores pueden comenzar a participar, comenzar a vincularse, y que de una u otra forma esto va a favorecer su bienestar, ¿no? Yo les comparto que en la licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento en Ciudad de México, estamos realizando una serie de programas de intervención de mantenimiento cognitivo dirigido a la salud cognitiva, sobre todo en deportivos en la Ciudad de México, que si bien no son espacios meramente dirigidos a la atención en la salud física y la salud mental, son espacios en los cuales hemos observado que la persona mayor, cuando comienza a participar en estos talleres, pláticas y dinámicas que realizamos, a largo plazo va cambiando eventualmente su estado afectivo, ¿no? Y bueno, en estos mismos espacios también convergen otros especialistas que bien han ayudado a identificar la presencia de esta enfermedad, ¿no? Para finalizar, me parece que el sentido de estas pláticas es precisamente esto, ¿no? Que se pueda ir identificando cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos que comenzar a atender a miras de mejorar las condiciones de calidad de vida y de bienestar de las personas mayores. Muchas gracias, doctor César. No sé si alguien quiera complementar la respuesta. Adelante, maestro Jonathan. Bueno, pues simplemente es como para terminar de apuntalar lo que dijo el doctor César, es quizás darle peso a lo que son las intervenciones sociales, ¿sí? Porque a veces lo que pasa es que las personas piensan que si no es una intervención de corte de salud, no tiene valor. Y quizás es desde cambiar esta perspectiva, ¿sí? Porque realmente lo que se puede hacer, como dicen, en materia preventiva y de promoción es mucho. Y facilitamos este proceso de adaptación, que es lo que me comentaba, me parece que la doctora Guadalupe, ¿no? Tener esa aversión hacia la vejez, cuando en realidad es un proceso al que nos tenemos que adaptar. Sería todo de mi parte. Gracias, maestro Jonathan. No sé si alguno de nuestros ponentes quiere agregar algo. Bueno, solamente, perdón, comentar que no necesariamente tendríamos que estar eligiendo algún tipo de tratamiento, ¿no? Se puede complementar y yo creo que en general todos estaríamos apostando por que las personas mayores se mantengan activas, que participen en alguna actividad. No necesariamente, no hay prescripción así. Una en específico es la que mejor le caiga a la persona mayor, en la que se sienta cómodo, pero sí más bien preparar estas condiciones para que hayan estos espacios y para que las familias se involucren y para que la población en general estemos más acostumbrados a la integración de personas mayores a este tipo de actividades sociales. Solo eso. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, maestra. Nos mandan una pregunta directamente para el doctor César, que en dónde pueden ver el programa que usted menciona, doctor. Les comparto que este programa, bueno, forma parte de las actividades de una clase, de una asignatura que se llama Intervención Comunitaria. Eventualmente lo que vamos buscando son espacios, ¿no? Donde podemos hacer nuestras
intervenciones. Actualmente nos encontramos en Ciudad de México, en el sur de la ciudad, en el Centro Deportivo Rosario Castellanos, que se encuentra a unos metros del Metrobús, en Casada del Hueso. Nos encontramos ahí por el momento, nos encontramos en Ciudad Nezahualcóyotl y en algunas clínicas de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Muchas gracias, doctor. También otra pregunta que nos hacen es ¿cómo tratar la depresión en personas adultas mayores evitando aquellos medicamentos que adormecen su capacidad de mantenerse activos? ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Bueno, Adelante, maestro Jonathan. yo ya había puesto una respuesta en el chat hace rato de eso. Evidentemente no soy psiquiatra, pero pues conozco un poco del tema y realmente lo que siempre se maneja es el hecho de que sí, el tratamiento farmacológico tiene sus implicaciones, pero pues lleva un proceso, ¿no? Es un proceso dinámico, hay que encontrar la dosis exacta, hay que encontrar la combinación de medicamentos específica que haga efecto y eso requiere un tiempo, ¿no? Entonces yo le invitaba a quien hizo la pregunta a que esté en contacto cercano con el especialista que le haya dado el tratamiento para que le informe acerca de los periodos de tiempo, las manifestaciones, las implicaciones, porque realmente a veces eso es lo que no pasa. Y a mí me ha ocurrido con algunos pacientes que manejo en el área de salud, que llegan con el especialista, les da la medicación, pero se les olvida informarle de los periodos de tiempo, de las manifestaciones, implicaciones y todo lo demás, y se asustan y quieren abandonar el tratamiento inmediatamente, ¿no? Entonces, por eso sí les invito a que estén en contacto cercano, ¿sí? Por a veces sí se nos pasa a informar para que tengan esta información y ya no se desesperen. A veces es parte de lo que se adapta a la persona a los medicamentos. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestro Jonathan. Creo que la maestra Guadalupe quería hacer un comentario. Adelante. No. Ok. También nos preguntan, si la familia no apoya con estas dinámicas, ¿cómo podemos apoyar o dónde se puede canalizar a la persona adulta mayor con depresión? Bueno, a ver, lo que se había comentado, sí, sí hay que atenderlo por un especialista, entonces hay que acercarse a los servicios de salud, ¿no? Para que se vaya canalizando a los niveles correspondientes. Pero la insistencia de alguna manera es que en paralelo a ello, por supuesto que hay una atención de salud tratada por especialistas, pero que también se involucren en actividades que no vamos a encontrar tal cual, no sé, alguna actividad así etiquetada específicamente para personas deprimidas, ¿no? O para la atención de la depresión. No, es que hay que entender que el hecho de que las personas mayores se integren a cursos, a grupos, a distintas actividades que les signifiquen, en las que se sientan bien participar, en las que se sientan orgullosos, en las que les implique una dinámica de compromiso y de participación, en fin. Eso genera condiciones que permiten también atender la sintomatología depresiva. No es que un solo tratamiento, una sola intervención va a resolver todo ello. Entonces, no vamos a encontrar alguna situación, por ahí les ponía, yo creo que hay opciones muy valiosas a cargo del INEP. En el caso de la Ciudad de México, tiene actividades, opciones que creo que pueden ser muy productivas para las personas. Desde luego INAPAM. Pilares, por ejemplo, los pilares, que es una estrategia la verdad es que a mí me parece muy valiosa, porque trabaja con espacios así tal cual, con espacios locales, ¿no? Con vecinos, es muy fácil que vayamos invitando al vecino. Obviamente en todos los pilares no tienen la misma actividad, pero sí es importante acercarnos y ver si de estas opciones que se promueven hay alguna que nos parezca interesante. Centros de salud, centros sociales, centros comunitarios, agotar los recursos comunitarios que tenemos. De verdad que hay veces que no tenemos idea de lo que se da en el centro de salud, o en el centro social, o en el centro de desarrollo comunitario.
lo vemos, nuestra cotidianidad es pasamos por ahí y vemos que ahí hay algo, ¿no? Pero no sabemos de qué. Es importante, desde luego, tenemos que trabajar para la difusión y para la, pues llegar, ¿no? A ofrecer los servicios que estamos dando a las personas correctas, pero también como parte, como una estrategia, incluso hasta ciudadana, pues conocer qué es lo que hay en mi comunidad, ¿no? De qué dispongo, ir a tocar puertas, preguntar, y muchas veces, pues, ahí descubrimos que hay muchas actividades, accesibles. Eso comentaría. Pero sí es bien importante, desde luego, la atención de especialistas, o sea, la atención médica, no descuidarla y complementarme en todo caso. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más sobre esta pregunta. En este caso, bueno, me gustaría también incorporar lo que menciona la doctora, es que son áreas de oportunidad también, porque podemos generar nuestros propios grupos y acercarnos a los especialistas en cualquier área que nos interese, y crean lo que está la seguridad de que estará el activador físico, el nutriólogo, el médico, el enfermero, todas las especialidades que ustedes lo requieran como necesidad, van a estar ahí para poder darle un seguimiento a su envejecimiento saludable. Entonces, incluso te comentaba, es una área de oportunidad en el que si en mi comunidad ya hice un scan social de qué es lo que tengo, con qué recursos cuento, y a lo mejor son limitados, pues el empezar ahí en los conocidos, en los cercanos, para que se puedan generar estos grupos y que poco a poco se vayan estableciendo y buscar un establecimiento. O sea, esta parte también es involucrar a la misma persona adulta mayor en ese proceso de gestión, en ese proceso también de búsqueda, y pues eso ha funcionado al menos en esta parte en el norte, aquí en Saltillo. En lo que hemos hecho es grupos de iglesias, grupos comunitarios, que pues no hay nada cercano o que es muy complicado asistir en la mañana porque todavía tenemos adultos mayores que laboran. Entonces, bueno, pues por la tarde las iglesias han dado oportunidad, los centros de activación física han dado la oportunidad. Entonces, se hacen los grupos y acuden aquí a la Facultad de Enfermería, los grupos que tenemos identificado que trabajamos adultos mayores, y hacemos talleres, hacemos intervenciones y procuramos mantener esos grupos ya como cautivos para que se siga manteniendo la comunicación, educación y todas las actividades, pues obviamente ya para ese grupo poblacional que se formó. Entonces también esas son áreas de oportunidad para seguir creciendo en cuanto a grupos, y no dejarlo todo a la asistencia social, al gobierno y al Estado, sino empezar a involucrarnos en hacer algo y activarnos. Muchísimas gracias, doctora Diana. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿a dónde se envían a las personas y a las familias o acompañantes que presentan síntomas de depresión? Creo que es más que nada como la cuestión de acompañamiento. No sé si alguien quiera contestar esta pregunta. Bueno, si me permiten, me Sí, parece adelante. muy similar a la que se realizó hace un momento y que ya la mesa Guadalupe orientaba muy bien, ¿no? Yo creo que es muy importante ampliar la visión que tenemos y la comprensión que tenemos en torno a la salud, particularmente a la salud mental. Es muy cierto que el especialista que va a atender un cuadro o un trastorno mayor depresivo, un trastorno depresivo menor, tiene que ser el psiquiatra o en este caso el psicólogo, ¿no? Con sus diferentes aproximaciones que tiene cada una de ellas, ¿no? Pero la realidad es que si nosotros eventualmente vamos entendiendo que la salud mental puede tener manifestaciones o abordajes mucho más amplias y mucho más complejas, será en la medida en que podamos comprender también que la participación social es muy importante y que puede ser un mecanismo que va a favorecer y que puede promover el tratamiento del psiquiatra o del psicólogo, ¿no? Y en este sentido, no solamente tendríamos salud social, tendríamos salud comunitaria, tal vez relaciones de pareja, la propia sexualidad, la salud familiar, la activación física, ¿no? Se tiene muy bien reconocido que el hacer actividades lúdicas, ¿no? Entre grupos de personas mayores favorece el bienestar en las personas mayores, ¿no? En este sentido, cuando preguntan hacia dónde se tienen que referir, se tiene que referir inmediatamente con el especialista, ¿no? Insisto, el médico, el psicólogo o el psiquiatra. Y bueno, ahora las personas mayores tienen, me parece que, distintos servicios de salud, de asistencia pública privada.
pero eso no quiere decir que se tienen que deslindar de las otras actividades que van a favorecer su bienestar. Y eso es muy importante porque nosotros, en la medida que estamos trabajando con las personas mayores, también podemos orientar esto, ¿no? Sí, asista a su servicio de salud público-privado, pero se le puede seguir invitando a que realice otro tipo de actividades, ¿no? Me parece que los espacios están bien definidos, ¿no? IMSS, ISSSTE, distintos espacios ahí, tal vez privados, pero los otros profesionistas, ¿no? Los trabajadores sociales, los sociólogos, los pedagogos, por supuesto que también pueden contribuir de forma importante en el bienestar tanto de las familias como de las personas mayores. Muchas gracias, doctor. Creo que el maestro Jonathan quiere agregar algo. ¿O? Sí, de hecho, simplemente como para cerrar el tema, creo que aquí mis compañeros que también están involucrados en salud saben algo al respecto, pero lo que es las instituciones psiquiátricas están en proceso de migrar a sistemas ambulatorios. No sé si se están enterados. Entonces aquí en el estado de donde me comunico con ustedes, que es el estado de Tabasco, aquí tenemos un hospital psiquiátrico. La pregunta es, ¿a dónde se veían las personas y sus familiares y acompañantes? Pues la respuesta es la misma que comentó el doctor. O sea, primero es con el especialista, de acuerdo al lugar en donde estemos, ¿no? Un CESA, centro de salud normal, servicios ampliados, instituciones especializadas. Pero la idea es tener presente que ya lo que son los servicios de salud están cambiando y están haciendo que cada vez más la sociedad, sea más activa en el proceso de intervenciones. Entonces, si bien es cierto, vamos a tener esta aproximación para atender los cuadros agudos, ¿sí? Ya cuando se remitan, si es que logra la remisión, el resto del tratamiento ya sería social y con salud, acompañamiento, obviamente, ¿no? Pero ya es un tratamiento ya distinto, es un abordaje diferente. Eso sería todo. Muchísimas gracias, maestro Jonathan. No sé si alguno de nuestros dos ponentes quiere agregar algo. Bueno, en este sentido, y ya por la hora, tendremos que concluir el evento del día de hoy. Les agradezco a todas y todos los asistentes y a todas y todos los ponentes por haber asistido a este evento. Muchísimas gracias a todos y los invitamos al evento de mañana, que es el clausura del ciclo de conversatorios. El tema es el sueño y sus trastornos en las personas adultas mayores y las personas asistentes ya podrán consultar el vínculo en sus correos, ya fueron enviados esta tarde. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta luego.